¿Qué tal? ¿Cómo están? Los saluda nuevamente su amigo y atento servidor, el doctor Eduardo Preciado. Y en esta ocasión vamos a desarrollar una cápsula donde vamos a abordar el tema relativo a la diferencia entre lo que es el amparo directo y el amparo directo. En este sentido, antes de empezar a dilucidar con lo que respecta a la diferencia entre lo que es una vía y otra, considero pertinente definir en términos generales qué entendemos por el amparo, y en ese sentido, retomando algunas definiciones que he aportado en cápsulas anteriores, pues vamos a establecer que el amparo no es más que un mecanismo de control constitucional y de la convencionalidad para la defensa de los derechos humanos reconocidos por el bloque de la constitucionalidad, es decir, tanto la Constitución Federal como los tratados internacionales de los que México es parte, y en su caso para restituir al gobernado del goce de ese derecho humano que el gobernado considera que ha sido violentado o transgredido por un acto de autoridad pública o bien de un particular que ejerce actos de autoridad sustentados por una norma de carácter general, y que a consecuencia del mismo el gobernado considera ha violentado esos derechos humanos. Bien, una vez que ya determinamos entonces qué se debe entender genéricamente por lo que es el amparo, vamos a distinguir entonces lo que sería el amparo indirecto del amparo directo. Bien, en ese tenor es importante o trascendental remitirnos a lo que establece la ley de amparo, es decir, la norma reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en ese tenor vamos a establecer que al amparo indirecto por regla general se le conoce como biinstancial, o es decir, es propiamente un juicio que se ventila ante dos instancias. La primera se lleva a cabo por regla general ante un juzgado de distrito y por excepción ante un tribunal unitario de circuito cuando el acto reclamado emana de otro tribunal unitario de circuito, dado que por cuestión de jerarquía pues no sería lo más correcto o adecuado que se analizara la constitucionalidad de un acto emanado de un tribunal unitario de circuito por parte de su inferior jerárquico, en este caso un juzgado de distrito. En ese sentido, el legislador consideró pertinente entonces que quien analice la constitucionalidad del acto reclamado no sea un juzgado de distrito, sino otro tribunal unitario de circuito. Bien, ahora con lo que respecta a la segunda instancia, pues esta se va a tramitar por regla general ante un tribunal colegiado de circuito y por excepción ante las salas de la Suprema Corte o bien ante el pleno de la Suprema Corte, para lo cual pues hay reglas muy específicas en relación a cuándo va a conocer de un juicio de amparo indirecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación y cuándo van a conocer las salas. Y en ese sentido, en términos generales, vamos a establecer que si se trata de la inconstitucionalidad de una norma de carácter general, en este caso hablamos de una ley de carácter federal o una de carácter estatal, quien debe conocer para resolver el fondo del asunto en segunda instancia, siempre y cuando haya formado parte de los conceptos de violación por parte del quejoso esas cuestiones de inconstitucionalidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora, a contrario sensu, si lo que se está combatiendo es una norma de carácter general, que en el caso concreto es un reglamento federal o un reglamento local, a quien le corresponderá resolver sobre esas cuestiones que en su momento fueron planteadas por el quejoso en su demanda de amparo y que posiblemente no fueron resueltas por parte del juzgado de distrito, entonces quien tendrá que resolverlas será las salas de la Suprema Corte de Justicia
la Nación. Asimismo, hay que recordar que la Suprema Corte de Justicia, en base a la facultad de atracción, podrá traer aquellos asuntos que, dada la relevancia social que impliquen, pues tenga que conocer en su momento de oficio la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o en su momento también el propio tribunal colegiado de circuito que esté conociendo en segunda instancia de un juicio de amparo indirecto podrá solicitarle a la Suprema Corte de Justicia ejerza la facultad de atracción. Bien, bueno, ahora, una vez que ya determinamos entonces ante quien se promueve lo que es el juicio de amparo indirecto, vamos a establecer contra qué tipo de actos procede, y en este sentido entonces es importante remitirnos al artículo 107 de la Ley de Amparo, el cual establece que este tipo de amparo será procedente en primera instancia contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de aplicación causen perjuicio al quejoso. Es decir, el artículo 107 en su fracción primera nos está haciendo referencia tanto a las normas de carácter autoaplicativo como a las normas de carácter heteroaplicativo, distinguiendo a una de la otra en que las primeras van a causar un perjuicio al gobernado por su sola entrada en vigor, mientras que las segundas se les conoce también en la jurisprudencia y en la doctrina como de aplicación condicionada, dado que requieren del primer acto de aplicación para causar perjuicio en contra del gobernado. Bien, el amparo indirecto también va a proceder contra lo que se conoce doctrinal y jurisprudencialmente como los actos materialmente administrativos, es decir, aquellos actos o omisiones provenientes de autoridades de la administración pública, ya sea federal, estatal o municipal, que se emitan de forma unilateral, discrecional, es decir, sin tomar en consideración la opinión del gobernado, pero que van a producir consecuencias inmediatas en la esfera jurídica del gobernado, y que incluso la Ley de Amparo establece que se le debe dar una tramitación especial, dado que en este tipo de amparo, cuando se le requiere a la autoridad responsable un informe justificado, este lo puede emitir de manera complementaria, es decir, tratando de subsanar o de darles sustento a su debida fundamentación y motivación. Y si una vez hecho lo anterior, en la sentencia de amparo el juzgado de distrito considera que la fundamentación y la motivación sigue siendo nula o deficiente, se deberá otorgar el amparo lisa y llanamente. Esto implica que el acto ya no podrá volver a repetirse. Este tipo de actos lo debemos distinguir de los regulados por la fracción tercera del artículo 107, es decir, contra los que se conoce en la doctrina como los actos administrativos lato sensu, es decir, aquellos actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, ya sea que las violaciones se cometan dentro del propio procedimiento o bien al momento de emitir la resolución, y en este caso las violaciones deben trascender al resultado del fallo, dado que el quejoso queda en completo estado de indefensión, o bien pueden traducirse en lo que se conoce como actos de imposible reparación, es decir, aquellos actos que violenten los derechos humanos reconocidos tanto en la Constitución federal como en los tratados internacionales de los que México es parte. Bien, enseguida vamos a establecer que, de acuerdo a lo que establece el artículo 107 en su fracción cuarta, vamos a encontrar que este tipo de amparo también procede contra los actos de tribunales propiamente dichos, ya sea que estos actos se den antes de iniciado el juicio, dentro del juicio o bien una vez concluido este. Al hacer referencia a actos
fuera de juicio nos estamos refiriendo a aquellos actos que se dan antes de que inicie el juicio, es decir, en este sentido es importante precisar que para efectos de la ley de amparo el juicio inicia con la presentación de la demanda y culmina con la emisión de la sentencia respectiva, distinguiéndolo de lo que es el proceso en materia penal, dado que en ese caso en particular el juicio comenzaría con la solicitud de la audiencia inicial y por ende culminaría con el dictado de la sentencia por parte del juzgado o tribunal de oralidad. Bien, en este sentido entonces por actos, ejemplos de actos emitidos fuera de juicio, pues podemos señalar, por ejemplo, los medios preparatorios a juicio en materia civil o mercantil. En materia penal podemos hablar, por ejemplo, de lo relativo al dictado de órdenes de aprehensión y por actos dentro de juicio, pues todos aquellos que se den una vez que se ha presentado la demanda o se ha declarado abierta la audiencia inicial, tratándose de la materia penal hasta antes del dictado de la sentencia definitiva. Bien, ahora vamos a entender por actos, en este caso, después de concluido el juicio, aquellos que se dan en la etapa de ejecución, es decir, cuando ya se pretende ejecutar la sentencia mediante la que se condenó a una persona al cumplimiento de las prestaciones que en su momento demandó el actor, si se trata de un juicio del orden civil o mercantil, y lo que sería propiamente la ejecución de las sanciones dentro de un procedimiento penal. Ahora bien, este tipo de actos pueden emanar no solamente de tribunales pertenecientes al Poder Judicial, sino también de tribunales administrativos, agrarios y del trabajo. Bien, ahora bien, este tipo de amparo también va a proceder contra actos emitidos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas al juicio, es decir, lo que se conoce en la doctrina y en la jurisprudencia como el amparo por tercero extraño al juicio, es decir, aquellas personas que no son parte dentro del juicio, pero que sin embargo, por alguna situación, el acto que emitió el órgano jurisdiccional o el tribunal propiamente dicho, vulnera o afecta sus derechos humanos, por lo que al no formar parte de la litis, se ven obligados a promover el amparo indirecto como terceros extraños a juicio. Este tipo de amparo también va a proceder contra las omisiones que en su momento incurra el Ministerio Público, así como las resoluciones de reserva, el no ejercicio, el desistimiento de la acción penal o la suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño, para la cual es importante precisar que tratándose de este tipo de actos u omisiones, el gobernado, impetrante o quejoso previamente deberá agotar el recurso innominado a que hace referencia el Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, estamos obligados a agotar el principio de definitividad antes de acudir al juicio de amparo indirecto. Y si una vez que solicitamos entonces la audiencia ante el juez para de alguna manera impugnar este tipo de omisiones, la resolución no es favorable, entonces sí podemos recurrir al juicio de amparo indirecto. Bien, este tipo de amparo también va a proceder contra los actos de autoridad, en este caso que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. Yo lo denomino como el amparo contra lo que se conoce la substanciación de las competencias, es decir, cuando a un mismo tiempo dos o más órganos jurisdiccionales se niegan
o pretenden conocer de un mismo asunto al mismo tiempo, por lo que se ven obligados a llevar a cabo lo que se llama la substanciación de las competencias. Y si en ese sentido el gobernado considera que se han violentado sus derechos humanos porque una determinada autoridad se niega a conocer o está conociendo de un hecho que él considera no debe conocer, pues puede recurrir a lo que es el juicio de amparo indirecto. Y finalmente, el amparo indirecto también procede contra los actos u omisiones o las resoluciones que emiten los organismos públicos autónomos regulados por el artículo 28 constitucional. Este es un amparo muy específico que bien pudiera en su momento estar reglamentado dentro de lo que es la fracción segunda y tercera de lo que es el artículo 107. Sin embargo, el legislador consideró en su momento oportuno adicionar una fracción más al artículo 107 de la ley de amparo y se establece lo que es el amparo contra los organismos constitucionalmente autónomos. Bien, una vez explicado lo anterior, vamos a determinar entonces ahora qué es el amparo directo. El amparo directo se le conoce tradicionalmente como uniinstancial, ya que por regla general solamente se desahoga una instancia. Sin embargo, por excepción, incluso el amparo directo puede llevarse a una segunda instancia cuando, habiéndose planteado una cuestión de inconstitucionalidad dentro de la demanda de amparo directo, dentro de los conceptos de violación, se hizo alusión a la inconstitucionalidad de una norma, o bien pueda tratarse de la interpretación directa de un precepto constitucional, en cuyo caso, dependiendo si se trata de una norma de carácter general, en este caso una ley federal o un tratado internacional o una ley local, quien debe resolver es el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y si se trata en su momento de un reglamento federal o de un reglamento local, quienes deberán resolver sobre esa situación son las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Desde luego, la resolución que se emita en ese sentido se debe limitar exclusivamente a las cuestiones de la inconstitucionalidad, no pudiendo analizar otro tipo de situaciones. Bien, ahora bien, el amparo directo, como bien lo comentábamos, este va a proceder en primera instancia contra las sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin a un juicio o proceso. En este sentido, entonces, la regla general es que un juicio o proceso culmine con el dictado de una sentencia, la cual resuelve el fondo del asunto, es decir, declarando el derecho a favor de una persona y en este sentido absolviendo o condenando a otra. Sin embargo, por excepción puede haber resoluciones que no resuelvan el fondo del asunto, sin embargo, lo declaren por concluido. Por ejemplo, tratándose de una resolución de improcedencia, de caducidad, de prescripción, el sobreseimiento, la misma improcedencia, donde desde luego el gobernado tendrá que analizar si en su momento deberá o no agotar los recursos ordinarios que en su caso prevé la ley. Y finalmente el amparo directo también va a proceder contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin a un juicio, pero que son dictadas por lo que hoy se conoce como los tribunales de justicia administrativa, siempre y cuando dichas determinaciones sean favorables para el quejoso, para lo cual el único efecto de hacer valer este medio de impugnación debe tratarse
de conceptos de violación en contra de normas generales que en su caso fueron aplicadas al caso concreto. Este tipo de juicio solamente se va a tramitar si la autoridad, en este caso, que considera que le es perjudicial la sentencia, interpuso previamente y desde luego fue admitido el recurso de revisión en materia contenciosa administrativa previsto en el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde el tribunal colegiado resolverá primeramente lo relativo al recurso de revisión en materia contenciosa administrativa, y solamente en el caso de que lo considere pertinente y fundado se abocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad que fueron planteadas en este juicio de amparo. Bien, en conclusión, entonces, el amparo indirecto va a proceder por regla general contra actos realizados fuera, dentro de juicio y después de concluido, mientras que el amparo directo por regla general va a proceder contra sentencias definitivas, laudos y aquellas resoluciones que ponen fin al juicio y que sean dictadas por tribunales propiamente dichos, sin importar se trate de tribunales de carácter judicial, administrativos, agrarios o del trabajo. Bien, pues con esto estaríamos concluyendo la presente cápsula. Espero les sea enriquecedora y que de alguna manera les ayude a comprender lo que es la diferencia entre lo que es el amparo directo e indirecto. Desde luego los invito a seguir viendo las cápsulas que va a venir desarrollando su servidor y les solicito de favor, si les gusta, pues le den like a la misma y hagan el favor de compartir las mismas para que en su momento estas puedan llegar a más personas. Sin más que decir, se despide de ustedes su amigo y servidor, el doctor Eduardo Preciado. Hasta pronto.